están en tierra, él manda a posicionarse a los cubanos y manda a los civiles para una montaña, porque Granada Sí, es una una zona de cerros, montaña, montañas. claro, y hay un valle. La, Sí. la, la, la posición de ellos estaba en el valle, entonces mi padre manda a todos los civiles hacia la montaña, los manda a todos los civiles hacia la montaña que no tienen nada que ver, y mi padre le manda a decir a los americanos, aquí no se va a tirar un tiro. Ustedes hagan lo de ustedes, nosotros vamos a estar en nuestras posiciones porque los agarraron Y así. claro, obviamente no le eh, conviene. claro, era superioridad y era un mega ejército. No había No, nada que sí. hacer. Aparte, ellos no estaban preparados para eso. Entonces, mi padre manda a un oficial que en sí era el jefe de la misión. Mi papá no era el jefe de la misión, mi papá iba, recordemos, como asesor. Pero ya después, cuando se da la invasión, el que toma el mando de la misión es mi padre. Mi padre manda al coronel Méndez hacia un punto, hacia un punto que se queden en ese lugar, él y otro oficial. Pero viene una moto de exploración de los Estados Unidos, oficiales americanos, explorando, y este oficial, el coronel Méndez y el otro oficial, abren fuego a esta persona. Y ahí es donde empieza la La guerra, batalla. la batalla. Entonces, nada, mi padre estaba en una posición donde ya los americanos sabían que mi padre estaba ahí con su gente, empiezan a bombardear, eso fue un desastre. Eh, Al lado de mi padre muere el contrainteligente que le preguntó sobre por qué no estuvo en la reunión, Carlos Díaz. Dice cuando él se vira en un rocket de un cohete Ujú. que le tiraron, cuando mi padre se vira lo ve con un hueco en la barriga, ¿no? Después eh, mi papá manda en ese mismo instante a su, que hoy son muy amigos, de hecho hace unos días cumplió años, a Loinaz, lo manda para la montaña para ver y decirle a las personas que estaban ahí arriba que se quedaran ahí, que tranquilo, que nadie disparara un tiro. Y entonces dice mi papá que cuando él ve que Loinaz sale por el cerro hacia arriba, ahí mismo aterriza un convoy americano y a tiro, pero eh, por gracias de la vida, Loiná apareció como a los 2 días, dice que él pensó que, dice, lo mandé a matar a Loinás y a otro, un chofer, los Sí. mandé a matar y aparecieron como a los 2 días, se encontraron, ¿no? Hasta que ya los americanos tomaron toda Granada, Por tomaron supuesto, toda no había, Granada. no había nada que hacer. ¿Y Sí, ahí qué pasó con tu papá y Fidel Castro en ese momento? ya, después se da el regreso a Cuba, pero ¿qué pasa? Fidel Castro, que era el que manejaba todos los hilos, las comunicaciones se cortaron con Cuba. Entonces, ¿qué dijo Fidel? Esta es la mía, estos se murieron todos, estos murieron todos. Entonces, no habían muerto, murieron 24 cubanos murieron. Pero no se murieron todos. Entonces en Cuba se dio la noticia, los 6 últimos cubanos murieron abrazados a la bandera. Digamos, eso fue una frase de, de consigna, una frase como todo en Cuba, como toda la antigua Unión Soviética, que tú veías las pancartas, Sí, sí. el futuro está cerca, el porvenir es la revolución, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, esas cosas, ¿viste? Esa utopía de Fidel. Entonces, eso fue un error de cálculo grande de Fidel Castro. Mi padre no se había muerto y muchos cubanos no se habían muerto. Entonces, nada, regresan para Cuba. eh, ¿A todo esto tu papá había sospechado algo o...?
No, regresó no, no, porque, no, 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 no. Regresaron a Cuba, les dieron un recibimiento espectacular, digamos, los héroes de la revolución, todas esas cosas, pero a Fidel Castro no le convenía eso, porque quedó muy mal parado. claro, Si porque se se había hubiese, dado la noticia. Por claro, eso me llama la atención, digamos, también era una época en la que no existían redes sociales, pero no sospechó en un momento que extrañamente lo mandaron, o sea, la cantidad de cosas, ¿no? Extrañamente lo mandaron y el avión no tenía nafta. O sea, claramente había una intención porque él no volviera en vida, quizá sí, de... sí, 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 ya esos son estudios posteriores, ya una Claro, pero vez eso después que, con el diario El Lunes todos sabemos, digamos, como se dice. claro, claro. Entonces, ¿cómo se llama? Ya una vez que regresan a Cuba, todo está supuestamente bien, conferencias de prensa, pero un día llaman a mi padre y a los demás oficiales que estuvieron ahí para una reunión con, con el ministro, creo que era Abelardo Colomé Ibarra, que era el famoso Sí, sí, El sí, sí. Furri, y Ulises Rosales del Toro. Y los reúnen y les dicen que el papel que les había dado la revolución, que ellos no lo cumplieron. Bueno, que fue ahí sí mi padre ya se da cuenta y le pregunta le dice a un amigo al lado, le dice, ¿qué papel nosotros no cumplimos? Claro, ¿Qué porque papel? al fin y al cabo pelearon contra los americanos Desarmados, porque no tenían ni totalmente. armamento, desarmados totalmente. Y entonces ahí los destituyen a todos, los destituyen a todos y entonces eso fue una hecatombe porque la culpa de todo lo que ocurrió en Granada, Fidel Castro se la echa a mi padre, ¿no? Eso fue duro para mi familia porque todos los cubanos, muy pocos, muy pocos, se fueron en esa horda. Y ahí comenzó, como decimos, la noche, como el libro de Comandante Buen Matos, cómo llegó la Sí. noche. En paz descanse Buen Matos. Empezó el bullying hacia mi familia, eh, Claro, en la escuela, los trataban de traidores, de traidores, todo. es tremendo. Tu padre es un pendejo. Cuando Fidel Castro jamás tiró un tiro, ¿me entiendes? Cuando Fidel Castro jamás tiró un tiro, y ahí está la historia, ¿me entiendes? Podemos hablar del asalto al cuartel Moncada. Fidel Castro supuestamente se perdió, jamás tiró un tiro, jamás llegó al cuartel Moncada, ¿me entiendes? Y murieron gente allá adentro, gente que sí tiraron tiro, que sí se batieron. Y entonces, eh, nada, eso fue una cruz muy grande que hasta el día de hoy cargamos, por supuesto. Yo sé quién es mi padre y las personas saben quién es mi padre. Nuestros amigos, mucha gente, muchas entrevistas, muchas personas le piden perdón a mi familia por todo el bullying que hicieron, digamos que es perdonable, porque Cuba, recordemos que como mismo dices tú de las redes sociales, Fidel no quería el internet para eso mismo, para que no se viera lo que había del lado de allá, Exactamente. ¿no? No, de hecho, hasta hoy en día hay mucha limitación en ese sentido. Hay Sí, mucho, no, claro. hoy en día, por ejemplo, en Brasil están censurando, están cerrando Twitter, sí, Twitter, Twitter. ¿no? Entonces, en Cuba es lo mismo. Cuando en Cuba hay un problema, tumban la internet, quitan la internet y la apagan. No se transmite nada hacia afuera hoy, nada hacia afuera y nada hacia Sí, adentro. es un montón. Pareciera que hoy en día es un poco Corea del Norte, ¿no? O sea, es como Sí, muy no, 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 parecido. no. Es un Corea del Norte occidental. Es sencillo.
Cuba es Corea del Norte Occidental. Pero a ese nivel, Sí, 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 sí. Eso es digamos, Cuba, eh, lo de Cuba no es que sea complicado entenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Fidel Castro vendió algo tan grande, algo tan grande que convenció y convencía y hoy hay convencido de que la revolución cubana es lo más grande que hay, ¿me entiendes? Cuando, por ejemplo, entonces todo el bloqueo, el famoso bloqueo, ¿de qué bloqueo me estás hablando? ¿y qué te pasa a vos cuando, o qué te sucede a vos, digamos, dentro? ¿Qué te hace sentir cuando escuchás gente hablar sobre la revolución cubana, digamos, que uno puede hablar, puede tomar posiciones políticas, puede tener su posición. Eso no está mal, porque cada uno piensa como lo es. Pero cuando una persona como vos que lo vivió tan de cerca y tú a la persona tan de cerca, porque me imagino que lo habrás visto en algún momento a Fidel Castro, o habrás interactuado con él, eh, cuando ves que defienden la revolución, digamos, y demás, y no hablan un poco de estas cosas. Qué te causa a vos? No, realmente es que no se ha vivido. Tú tienes que vivir en un sistema así. Eh, Cuba es un país precioso. Cuba era una nación próspera eh, hasta el año 59, digamos, hasta el año 58, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 1958. La fecha. Eh, Cuba, eh, Cuba hay que vivirlo para saber lo que es Cuba, para saber lo que es personas como por ejemplo el entorno de la familia Castro. Antes era la de Fidel, ahora es la de Raúl. Como son los únicos que pueden vivir, los únicos que pueden tener, ¿me entiendes? Que se ven en todo, aparte es público, los hijos de los ministros, los hijos de los funcionarios, del presidente del Tribunal Supremo. Eso hay que vivirlo, eso hay que conocerlo, porque sí, los logros de la revolución, ¿de qué logro me estás hablando? ¿Me entiendes? ¿De qué logro? La medicina, sí, la medicina gratis. Bueno, la medicina gratis. Hoy mi madre no tiene, no, hoy mi madre está ciega porque no puede operarse de la vista, ¿no? Pero el bloqueo, no. ¿De qué bloqueo me estás hablando? Te repito. ¿De qué bloqueo? Si no hay bloqueo para el tema médico. Aparte, tú puedes hacer negocio con Rusia, con China, que tienen cosas. ¿Me entiendes? Puedes hacer negocio con Estados Unidos, lo que tienes que pagarlo cash. ¿Me explico? Entonces, para los productos médicos con Estados Unidos no hay embargo comercial, porque los bloqueos, bloqueo es que los americanos lo hubiesen puesto las costas llenas de barcos, ¿me Claro, entiendes? militar. Quién es el mayor proveedor de pollo hoy a Cuba? ¿Dónde ellos compran el pollo? Lo compran en Argentina, ¿no? Ellos en Argentina no compran. Ellos tienen una deuda grande con, con Argentina que no la van a pagar. Ojalá Milei les diga, tienen que pagarme esto. ¿Me entiendes? Ellos compran el pollo aquí. La mayor importación de carro, ¿de dónde es? De aquí, de Estados Unidos. Entonces, de qué bloqueo me estás hablando? Hoy no hay lentes para operar en, en- a las personas con problemas de catarata, como tiene mi madre, y muchas personas más. Desde el año 2019 hay personas que están en una lista de espera esperando. ¿Me entiendes? ¿De qué me estás hablando? ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa con Cuba. Eso es lo que mucha gente se creyó en la revolución. Fidel Castro fue un artista ideal y genial para, para llevar a esas personas a eso, como creyó mi padre en su momento y como creyeron muchas personas más, ¿no?
Esa es la realidad de Cuba. Cuba hay que vivirla. Cuba hoy está, Cuba hoy está en default. Cuba está en default. ¿Me entiendes? Porque hoy ellos crearon, por ejemplo, que el cubano pueda crear su empresa, pero cuando ven al cubano que está haciendo 2 pesos trabajando dignamente con su negocio, ya ellos no quieren que sea rico, porque el único que puede ser rico es el Estado y ellos.